Reporte 100. Le agradezco mucho a Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, que esté con nosotros esta mañana. Edith, gracias por tomar esta llamada. Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días y muchas gracias por la invitación para platicar sobre esta investigación que realizamos nosotros en calidad de socio técnico con este grupo de periodistas. Sí, veo el nombre de Alfonso Durazo, el gobernador electo de Sonora, en la lista de teléfonos que fueron intervenidos. Alfonso Durazo, como parte del equipo cercano al presidente López Obrador, ¿Quién contrató a esta empresa para espiar a Durazo, por ejemplo, y a otras 14,999 personas en México, Edith? Sí, mira, lo que sabemos es que, esa es la información que tenemos, es que son los estados quienes contratan al grupo NSO, que es el grupo que desarrolló este malware Pegasus. La propia empresa ha dicho que solamente brinda servicios a estados. Entonces, la pregunta de quién contrató nos la ha dado la empresa diciendo que solo ellos venden sus servicios únicamente a estados. Como decías, desafortunadamente México figura en una lista no muy honrosa de 10 estados que contrataron a esta empresa. Y digo no muy honrosos porque no son estados que precisamente se destacan por el respeto a los derechos humanos. Incluye países como Marruecos, India, Hungría. Debo decir además que México es el único país de América que figura en esta lista, que sabemos que tuvo contratos con NSO Group. Sí, Edith Olivares Ferretto, ¿cuál es el mecanismo? Es decir, ¿cómo intervenían estos teléfonos y para qué intervenían estos teléfonos mediante el mecanismo de Pegasus? Sí, fíjate que lo que hace este malware es entrar en el sistema del teléfono y puede tener acceso a todos los contactos, las conversaciones, las imágenes, y por eso es que, como tú bien decías, el virus contagia o infecta no solamente a la persona objetivo, sino a todos sus contactos, y por eso aparece pues todo el entorno, ¿no? Como decías ahora, los hermanos, hasta los médicos de las personas que fueron objeto de vigilancia digital. ¿Cómo se seleccionan a las personas? Es algo que habría que preguntarle al Estado. De hecho, nosotras estamos haciendo un llamado a esta administración para que haga público el contrato que el Estado mexicano tiene o tuvo con NSO Group y que también nos haga saber si ese contrato está vigente. Sí, ¿es legal, Edith Olivares Ferretto, en México contratar este tipo de empresas para intervenir teléfonos? ¿En qué casos es legal? ¿En qué casos es ilegal, Edith? Buenísima pregunta. Mira, una de las también peticiones que nosotros estamos haciendo es que el Congreso se encargue de hacer legislación para la vigilancia digital. Sí hay, legislación que establece cómo se desarrollan las actividades de espionaje, y es una legislación bastante clara que señala que debe ser con una autorización, valga la redundancia, de una autoridad judicial, que establece a qué personas, por qué motivos, durante cuánto tiempo. Normalmente los estados hacen esto en el de riesgos para la seguridad pública. Lo que llama mucho la atención en este caso es, por un lado, y en esto sí quiero ser enfática, que las personas que ejercen el periodismo, que ejercen actividades de defensa de derechos humanos, no constituyen un riesgo para la seguridad pública y por lo tanto no sabemos por qué se utilizó esta herramienta para vigilarles. El segundo elemento que me parece importante también es que, como señalas, ahí están personas que en ese momento formaban parte de actividades de oposición, o incluso personas que pertenecían a organizaciones que, digamos, estaban realizando alguna actividad en contra de decisiones políticas, pero que eso no pone en riesgo la seguridad del país. Sí. Entonces llama mucho la atención que haya sido utilizado hacia esas personas. ¿En qué periodo fue contratada esta empresa NSO para intervenir teléfonos en México?
La información que nosotras tenemos es que la vigilancia se desarrolló más o menos entre 2016 y 2018. Sin embargo, es importante aclarar que el Estado mexicano, la información que ha brindado, no permite saber si ese contrato está aún vigente. No sabemos si el contrato con NSO Group es vigente, tampoco sabemos si NSO Group sigue desarrollando estas actividades de cibervigilancia en México. Sí, ¿qué ente del Estado mexicano contrató a NSO Group? Esa tampoco es información que tengamos nosotros conocimiento, y es por ello que enfatizamos en señalar que este es momento para que esta administración haga público ese contrato, quién contrató a NSO, cuáles son las cláusulas de ese contrato, cuándo se vence y por qué fueron cibervigilados algunos grupos de personas defensoras de derechos humanos. Ahora, NSO, me imagino que a petición de parte, se infiltra a los teléfonos, es decir, me imagino que quien contrató el Estado mexicano le pasó la lista a NSO. La responsabilidad es entonces del Estado mexicano, no de NSO, o también tendría responsabilidad de NSO de intervenir teléfonos de activistas, de periodistas, de opositores políticos. Mira, nosotras, que hay una responsabilidad del Estado, por supuesto, de haber contratado a la empresa, ¿no? Sí. Y es responsabilidad como cualquier contrato que establece una persona con cualquier empresa, ¿no? El grupo NSO ha señalado que fueron contratados únicamente para actividades de espionaje al terrorismo, crimen organizado. Sin embargo, como sabemos, no se usó solamente para eso. También hay una responsabilidad de las empresas, y nosotros también hemos hecho un llamado a las empresas a que eviten, por supuesto, desarrollar este tipo de vigilancia cuando está al margen del respeto a los derechos humanos, ¿no? Hay responsabilidad de ambas partes. Sí, Edith Olivares, ¿es público el listado de 15,000 números intervenidos en México? No es público, las personas nosotros revisamos 50,000 líneas telefónicas, de esas 15,000 son de México, pero no todas las personas dieron consentimiento para que sus nombres se hagan públicos, entonces no todas son públicas. Sí, los periódicos los medios de comunicación que han publicado nombres, por ejemplo, The Guardian en Inglaterra publica que pues fue espiado el entonces opositor Andrés Manuel López Obrador, su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, sus hijos, sus 3 hermanos, 2 choferes, su doctor, la ahora jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el empresario Alfonso Romo, Julio Scherer, Jesús Ramírez Cuevas. También hay medios de comunicación que han publicado que Carmen Aristegui fue también intervenida, Carlos Loret de Mola, algunos periodistas también de La Jornada, el jefe de información de la Jornada. ¿Cómo dieron con estos nombres estos medios de comunicación que publican que estos personajes fueron espiados? Porque esas personas dieron autorización, dieron consentimiento para que sus nombres fueran públicos. Es decir, no las propias personas fueron quienes dieron consentimiento para que sus nombres fueran públicos. Sin embargo, hay algunas que no dieron consentimiento y por lo tanto no lo sabremos. Y también quiero decirte que es importante señalar que ese no es el número, no podemos saber si es el número total de personas que pueden haber sido infectadas por el virus, porque esos son con base en los teléfonos que se pudieron analizar, porque están en este conjunto de 50,000 teléfonos, pero habrá algunas líneas telefónicas, no lo sabemos, que no fueron objeto del análisis forense de nuestro laboratorio de Amnesty Tech, porque no estaban en ese grupo, ¿no? Entonces, no es un número, no conocemos, el impacto total del virus en México. Sí, algunas de estas personas que dieron su consentimiento, además, ¿van a proceder legalmente? Porque pienso en el presidente López Obrador. Si el presidente le pidieron permiso para dar a conocer su nombre como uno de los infiltrados, pues a mí me gustaría mucho que el presidente acompañara esa autorización a revelar su nombre con una denuncia ante la Fiscalía General de la República para investigar pues quién contrató, cuánto pagó y qué es lo que le intervinieron.
A mí también me gustaría no solamente que hubiera una denuncia, hay varias personas que ya tienen una denuncia y también debo decirte que una de nuestras peticiones al Estado mexicano es que acelere las investigaciones para dar a conocer cuáles las sanciones que se van a establecer hacia quienes digamos, tuvieron estos contratos y hacia las personas que tomaron la decisión de realizar estas actividades de vigilancia. Esas investigaciones todavía no han avanzado suficiente en México, pero además, como bien dices, esta es una oportunidad de, además de irse por el ámbito de la Procuración de Justicia, también es una oportunidad para que quienes ahora están en el gobierno y vivieron estas actividades de espionaje, establezcan garantías de no repetición. Queremos conocer cuáles son las condiciones del contrato, por qué se dio este contrato con NSO Group, si está o no vigente, ¿no? Y además tener una regulación que nos permita erradicar este tipo de prácticas. Si es posible conocer el contenido de estas intervenciones, es decir, si el Estado mexicano tiene en su poder la información de las conversaciones telefónicas o de los movimientos en los teléfonos celulares. Digo, antes, pues todos sabemos que la Dirección Federal de Seguridad, la DFS, tenía archivos en donde pues contenían las llamadas y los textos de lo que ocurría. Ahí está en el Archivo General de la Nación toda esa documentación. ¿Existirá documentación sobre esto, Edith? No sabría decirte si existen grabaciones y si son del conocimiento del Estado mexicano. Lo que sí es del conocimiento del Estado mexicano claramente es el contrato y los términos del contrato. Y deben haber cláusulas en ese contrato que establezcan justamente en dónde está la información de estos teléfonos celulares, sí, quién la tiene resguardada, y por eso es muy importante aprovechar la oportunidad para hacer público ese contrato. Sí. ¿Cómo puede saber un ciudadano si fue intervenido? Bueno, ahí es un poco complicado la revisión del teléfono, y de hecho debo comentarte que el laboratorio de Amnesty, radicado en Berlín, desarrolló herramientas de tecnología de punta para poder hacer la revisión, porque el malware sí está diseñado para no poder ser detectado. Sin embargo, nosotros estamos haciendo pública en esta semana, y lo podemos consultar personas en nuestras redes sociales, algunos tips para poder identificar si es posible que haya algún rastro de Pegasus o de algunas otras herramientas de vigilancia en sus teléfonos. Sí, las telefónicas, los fabricantes de teléfonos tienen vela en el entierro, Edith, tienen responsabilidad, porque pues hay un asunto de seguridad también en sus aparatos. Es un poco complicado saber si hay una responsabilidad de quienes fabrican los teléfonos, porque este tipo de software está diseñado justamente al margen de las compañías telefónicas. Y de hecho debo comentarte que una de las elementos que hace difícil detectar si el virus estuvo en una línea telefónica es que algunas personas, a tener sospechas de que habían sido sus aparatos telefónicos intervenidos, cambiaron de teléfono, sí, conservaron la línea, pero cambiaron el teléfono, y eso hizo más difícil el rastreo. Sí. ¿Su teléfono, Edith, fue intervenido? Que yo sepa, no. No. ¿Sospecha? No, que no tengo ningún elemento para saber si mi teléfono fue intervenido, y espero que no lo haya sido. Sí, ¿y algún integrante de Amnistía Internacional México que tenga sospecha? No, en el caso de Amnistía Internacional debo decir que solo una persona del movimiento tenemos verificado que su teléfono fue objeto de vigilancia, y no hemos tenido ninguna otra noticia de personas de la organización que hayan sido intervenidas hasta el momento. Sí, finalmente te pregunto, Edith Olivares, ¿cuánto cuesta esto? ¿No se sabe? ¿Cuánto cuesta intervenir un teléfono? ¿Cuánto cobra NSO? No, desconozco cuál es el monto de los contratos. Sí. Eso podríamos agregarlo a la lista de lo que quisiéramos que sí, nos diera información el Estado mexicano, cuánto invirtió en estas actividades. Muy bien. Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, muchas gracias por tomar esta llamada. No, muchas gracias a ti, que tenga muy buen día. Igualmente. Reporte 100.